Buenas noches, mi nombre es Pamela Jimbo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana. Mi tema es fitoestabilización en suelos contaminados. Para este tema tenemos la introducción de plantas para la inmovilización de los elementos traza contaminantes del suelo. Las raíces de las plantas retienen el suelo, evitando que pueda ser arrastrada por la erosión hídrica o eólica. Además, las raíces pueden retener en su superficie elementos traza contaminantes del suelo, sobre todo cationes como el cadmio, el zinc, el plomo, el cobre o el manganeso, evitando que estén libres en la disolución del suelo. Los elementos traza significa que son elementos químicos que tienen una concentración baja en las plantas, independientemente de que sean esenciales para su metabolismo o tengan efectos tóxicos. Es importante para que la técnica sea efectiva que la planta retenga estos elementos en el sistema radicular y que no haya transporte de estos elementos desde la raíz a los tejidos aéreos de la planta, lo cual podría suponer un riesgo de ingestión de contaminantes por los herbívoros y la acumulación de estos contaminantes a lo largo de la cadena trófica. Para ello es preciso realizar prospecciones o ensayos previos para seleccionar las especies locales que muestren una baja acumulación de contaminantes en la biomasa aérea, como podemos observar. Es importante que las especies usadas estén adaptadas a las condiciones ambientales locales y tengan tolerancia a la contaminación del suelo. Reducir las pérdidas de suelo por erosión, estabilizar los elementos traza del suelo, aportar materia orgánica al suelo y mejorar la calidad del paisaje. El establecimiento de esta tecnología normalmente implica la preparación previa del terreno. Es recomendable la adición previa de enmiendas para inmovilizar los elementos traza del suelo, añadiendo aquellas enmiendas que modifican el pH de manera que se favorezca la precipitación o inmovilización del elemento o elementos en cuestión. Para esto, posteriormente, tenemos que preparar el terreno para la plantación de las especies seleccionadas en función de las características ambientales de la zona y el tipo de contaminación. Luego realizamos la plantación. Después de eso, realizar unas actividades de mantenimiento en las plantaciones durante al menos los primeros años. En clima mediterráneo es importante realizar riegos de mantenimiento durante los primeros veranos posteriores a la plantación para evitar mortalidades masivas por la sequía estival. El mantenimiento también debe incluir la reposición de los plantones que sufren mortalidad. Y es recomendable analizar análisis periódicos de la calidad del suelo y medidas de crecimiento y análisis químicos de la vegetación para comprobar que no hay movilidad de la contaminación en el sistema suelo-planta. Esta tecnología proporciona muchos beneficios para la calidad ambiental de la zona afectada por contaminación por elementos traza. Se reduce la erosión hídrica y eólica y por lo tanto el riesgo de que la contaminación contenida en las partículas de suelo pueda ser expandida a zonas colidantes. La vegetación aporta materia orgánica, lo que a la larga también puede contribuir a inmovilizar ciertos elementos traza, como el cobre y el plomo, y favorecer el secuestro de carbono en el sistema. La zona dedicada a la fitoestabilización normalmente se excluye de las actividades productivas agrícolas por el posible riesgo de acumulación de elementos traza en la vegetación, por lo que en ciertas poblaciones puede percibirse que la aplicación de esta tecnología tenga un impacto negativo sobre la economía local. Algunas ventajas de esta técnica. Se utilizan especies vegetales nativas para inmovilizar contaminantes en el suelo, sedimentos y lodos. Previene y reduce la movilidad y la migración de contaminantes a través de erosión por viento y agua. Disminuye la cantidad presente de metales para su entrada a la cadena alimenticia. Permite estabilizar química, física y biológicamente.
y permite la sustentabilidad al no requerir la intervención del hombre cuando este proceso finalice. El establecimiento de la fitoestabilización dura entre 10 y 15 años. El proceso de cierre dura aproximadamente 25 años. Problemas del uso de la tierra. La contaminación del suelo impide el desarrollo de la vegetación, tanto el desarrollo de cultivos como el desarrollo de la vegetación natural. Esto implica unas mayores tasas de erosión del suelo y por lo tanto una expansión de la contaminación a zonas colidantes. La contaminación supuso la prohibición de las actividades agrícolas y por lo tanto la pérdida de potencial económica. Ya, tenemos lo que es uso de la tierra, tenemos lo que es los cultivos anuales, árboles, arbustos cultivados, tierras de cultivo, los cultivos anuales antes de bosques y natural después de semiárido. Eh, eh, Tenemos lo que es la degradación, el deterioro químico del suelo, la acidificación, la contaminación del suelo, la degradación biológica y la reducción de la cobertura vegetal. Tenemos lo que es las medidas de conservación, las agronómicas, materia orgánica, fertilidad del suelo, las vegetativas, cobertura de árboles y arbustos, y de manejo el cambio de tipo de uso de la tierra. Las principales causas de degradación de la tierra son las causas directas inducidas por el hombre, lo que es las actividades industriales y minería. Las funciones técnicas principales es el mejoramiento de la cobertura del suelo, la estabilización del suelo, el aumento de la materia orgánica y el incremento de la biomasa. Y funciones técnicas secundarias, control de la escorrentía dispersa, incremento de la rigurosidad de la superficie, mejoramiento de la estructura de la capa superior del suelo, incremento de la disponibilidad de nutrientes y el incremento de la infiltración. La fitoestabilización es la alternativa económica y técnicamente más viable para el control de la contaminación del suelo. En comparación con otras técnicas que comprenden el uso de plantas para la retirada progresiva de la contaminación del suelo es la fitoextracción. La fitoestabilización es una medida más viable para la recuperación de grandes superficies de terreno contaminado, ya que las plantas son capaces de acumular metales pesados en su biomasa aérea. Generan por lo general una poca biomasa y por lo que la retirada de la contaminación sería muy lenta. La estabilización de la contaminación en el suelo, asistida por las plantas, es un proceso lento, no observable a escala visible por la población local en un periodo corto de tiempo. Las iniciativas sobre fitoestabilización son desarrolladas por administraciones públicas con dinero público. Los costos de aplicación de esta tecnología, aunque menores que otras técnicas de descontaminación del suelo, son altos, posiblemente no asumibles para pequeños usuarios de la tierra. Entonces, para esto hay que hacer lo siguiente: hacer seguimientos precisos de los procesos de estabilización de la contaminación en el sistema para poder proponer las mejores combinaciones de planta enmienda que permitan acelerar los procesos de sucesión secundaria, acumulación de materia orgánica y estabilización de la contaminación. Poseer mecanismos legales y administrativos que permitan obligar a las entidades responsables de la degradación del suelo a asumir la totalidad o parte de los costes de aplicación de la tecnología, lo que disminuiría el coste público de la aplicación de la tecnología. Normalmente en las zonas donde se aplica esta tecnología, las actividades agrícolas ganaderas están prohibidas por el posible riesgo de que los productores agrícolas contengan trazas de la contaminación del suelo. Ello puede generar en la población cierta opinión negativa en la población local, al limitarse la capacidad de generación de ingresos por el uso de la tierra. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Espero les sirva y gracias por su atención.